Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bienvenidos todos a una nueva serie. Ya hemos puesto fin a nuestra serie Paz y Tranquilidad, la cual nos tomó ya algunas semanas. Iniciaremos una nueva temática general. Le hemos titulado Así que. ¿Y por qué? De esta manera, así que. El así que o el por tanto en la palabra de Dios, que son dos términos que tienen el mismo origen en la Biblia, se usa con frecuencia y suele señalar una transición entre las verdades de la palabra de Dios con unas consecuencias. Vamos entonces a lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 6 para mirar un caso específico en este día. Así que, 1 Timoteo 6, versículo 6. Asegura Pablo, le dice así a su joven discípulo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Detengamos aquí. Me habla de ganancia, pero es una gran ganancia. Hoy en día hablamos acerca de utilidades, por ejemplo, en el sector privado. Estamos hablando de ganar, de beneficios, pero la palabra de Dios aquí me dice que si queremos obtener una gran ganancia, hay una excelente combinación, la piedad. La piedad que es la compasión, la clemencia, la misericordia. El ser de esta manera, ser compasivo, misericordioso. Y me dice la piedad acompañada de contentamiento. ¿Pero qué es contentamiento? Contentamiento de ninguna manera pues quiere decir que yo esté allí, simplemente resignado. El contentamiento, por otro lado, no es la ausencia de problemas o de barreras, sino que es una actitud que yo tengo, una actitud de tranquilidad, de paz en medio de los problemas. Por cierto, acabamos de hablar, como les introduje en un principio, acerca de la serie Tranquilidad y Paz. Pues bien, eso es contentamiento en últimas, es tranquilidad y paz en medio de situaciones, así las cosas estén aparentemente bien o tenga dificultades allí en el camino. Es una actitud de aceptación, más no de resignación. Entonces, cuando yo acompaño la piedad del contentamiento, es una gran ganancia. Continúa aquí Pablo expresando en el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, mire que aquí vemos unas verdades de la palabra de Dios, por ejemplo, la ganancia en qué consiste. Y ahora vemos la consecuencia de ello. ¿Cuál es la consecuencia, llamémosla práctica? Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Dice así la palabra de Dios con esto. No quiere decir nuevamente resignados. O sea, tengamos paz, tengamos tranquilidad. Hay personas que teniendo sustento y abrigo, pues no están contentos, no están felices, se amargan la vida. Y entonces viven allí siempre deseando. No, dice, teniendo esto, estemos contentos. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué me dice aquí? Queriendo enriquecerse, o sea, porque ese se convierte en el norte de su vida, en el propósito de él. Quieren enriquecerse a costa de lo que sea, porque no están contentos, porque no acompañan la piedad del contentamiento. Por eso Pablo aquí me insiste que cuando los dos se acompañan el uno al otro, hay gran ganancia. Pero la gente no entiende eso. Entonces se quieren enriquecer. ¿Y a qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Pues caen en tentación. Dice, ¿cuál tentación? Recordemos aquí algo. Y se hunden en destrucción. O sea, esa es la consecuencia de no estar contentos. Recordemos Juan 10:10, me dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar, para destruir. O sea, caen en tentación, caen en manos del enemigo, que lo único que quiere es destruir su vida. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no me habla de algo distinto, sino del amor. ¿El amor a qué? Al dinero. Ahí no me está hablando del dinero en sí. La raíz de todos los males no es el dinero, no. Nada tiene que ver con eso. Es el amor al dinero. O sea, es cuando esto se convierte en el amor de mi vida, en el anhelo de mi vida, en el norte de mi vida, pase lo que pase. Y aquí el fin justifica los medios. ¿Usted conoce a alguien así? Pues hay muchísimos, sin duda alguna, demasiadas personas que únicamente viven con este objetivo en su vida. Y me habla acerca de la codicia. ¿Qué pasa? Se extravían de la fe. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. O sea, hay que huir del amor al dinero. Eso es lo que me dice. Del amor al dinero. Porque únicamente recordemos que yo he de amar a Dios y amar a mi prójimo. Amar a Dios con todo y el amar a mi prójimo. En esta historia, cuando le preguntan, por cierto, a Jesús, por ahí un abogado de la época, un escriba, le pregunta a Jesús, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor le dice, bueno, ¿qué está escrito? Amarás al Señor tu Dios. Ah, bien has dicho. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene la historia de un personaje que llamamos el buen samaritano. Seguramente aquí la mayoría conocen esta historia. El samaritano era un comerciante que iba seguramente a otra ciudad, pues a vender sus productos. Y encontró en el camino a una persona gravemente herida porque había sido hurtada de todo lo que tenía. Bueno, previamente han pasado un par de personajes. Aquí vemos algo. El samaritano sobrepuso su amor al prójimo. Lo sobrepuso por encima de todo. ¿Qué tal que este personaje hubiera amado el dinero? ¿Qué quiere decir? No, pues yo voy tarde allá al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad donde yo voy. Necesito montar allí mi negocio. El tiempo es oro y pues media hora, una hora que yo esté aquí, 2 horas o más atendiendo a este personaje que está gravemente herido, pues voy a perder mucha plata, voy a perder mucho dinero, voy a dejar de ganar. Pero ¿saben lo que el buen samaritano hizo? Obtuvo buena ganancia, gran ganancia, como dice aquí la palabra de Dios, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fue piadoso. Miren que él fue compasivo, él fue misericordioso. ¿Por qué? Porque él amó a su prójimo. Su amor al dinero ahí no estaba. Por supuesto que él necesitaba el dinero, por supuesto que él estaba comercializando. ¿Y qué pues uno que comercializa? Básicamente un producto o un bien a cambio del dinero, o a veces por otro bien, digámoslo así. Pero eso es lo que pasa. ¿Necesitaba hacer eso? Claro que él maneja dinero. Por supuesto que él incluso antes de continuar su camino lo dejó muy bien encargado en un hostal y dio dinero a este. O sea, él maneja dinero, eso no es el problema. El tema ¿cuál es? Es el amor al dinero. El así que, me dice la palabra de Dios. Hay que huir de la tentación de querer enriquecerse, de amar el enriquecerse. Versículo 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, le dice Pablo a Timoteo, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena batalla de la fe es la batalla que Dios quiere que yo pelee. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Finalicemos con una historia que está en Eclesiastés capítulo 12, que tiene que ver con el rey Salomón. Ya siendo un hombre muy avanzado en años, Salomón el hombre más rico que sin duda existió en toda la historia, incluso hasta los tiempos modernos. Bueno, allí tenemos unas pruebas que son claras en la palabra de Dios de cuánto tenía él, si lo convertimos al presente, pero independiente de todo eso. El hombre que tenía lo que nadie tiene, incluso en tiempos modernos. Y mire lo que él dice finalizando sus días, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Ah, contentamiento. ¿Se acuerdan de esto? Porque gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento.
Este hombre que lo tuvo absolutamente todo, ¿saben lo que él dice? Llegarán los años en los cuales vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿De cuál Creador? De aquel que me dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De eso es lo que yo me tengo que acordar. Porque llegarán los días malos. Y luego habla en un sentido alegórico. Antes de que se oscurezca el sol y la luz y las estrellas, se van oscureciendo. O sea, seguramente la visión se me va oscureciendo con la edad, seguramente con lo que viene, naturalmente desde el punto de vista del desgaste. Cuando temblarán, dice así, los guardas, seguramente cuando voy a caminar un poco tembloroso, se encorvarán los hombres fuertes, seguramente voy a inclinarme un poco más, cesarán, dice, las muelas, seguramente, claro, se me van a caer, aunque hay tratamiento para todo eso, pero todo eso ocurrirá, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, se van a cerrar las puertas también, más adelante, cuando llegue esa edad, acuérdate de tu Creador. Lo dice este personaje, yo lo tuve absolutamente todo, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué tal que lleguen aquellos años en los cuales digas no tengan ellos contentamiento? Pero ¿saben lo que significa esto? Contentamiento, recordemos, donde yo no tenga aquí tranquilidad, donde yo no tenga paz. Llegarán aquellos años. ¿Pero qué tengo que hacer? Acuérdate de tu Creador. Cuando yo desde mi juventud, cuando yo me acuerdo de aquel que me da gran ganancia por medio de la piedad y el contentamiento, entonces llegarán aquellos años donde yo llegue, aquellos años postreros donde Dios también me dé la gracia de llenarme de contentamiento. Así que, esa es nuestra serie. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor, nos acercamos a ti en este día, a esta hora de la mañana o de la hora, donde aquí, cualquiera que esté escuchando y viendo este programa. Señor, gracias por aquella gran ganancia que tú me provees. Ese es un principio, es una verdad de tu palabra. Y es una gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú me enseñas a amarte a ti, a amar al prójimo. Gracias por toda provisión que tú das a tus siervos. Pero miramos es aquel que todo nos provee, que me provee todo bien. Y no aquello en lo cual he de fijar. No puedo fijar mis ojos, que es el amor al dinero, sino que mi amor está hacia ti. Ahora que tu bendición sea sobre tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros de manera, todos los días, permanentemente. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, la bellísima Guajira colombiana. Quiero pedirles que nos regale un me gusta ahí en su dispositivo antes de continuar su día y si este programa, por supuesto, ha sido útil para usted. Nos encontramos mañana a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.